Bueno, bienvenidas. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejo Ferreras. Yo soy técnico agropecuario. Hace aproximadamente 10 años empecé a militar en lo que es el tema de cannabis y empecé a especializarme en cannabis medicinal. Participé también de la formación en la cátedra de la Universidad del Sur, tanto como alumno como docente. Soy socio fundador y expresidente de la Asociación de Cannabis Medicinal. Anteriormente milité también en la Organización de Cannabicultores de Bahía Blanca. Así que hace un tiempo que estoy cercano a la planta, aprendiendo y enseñando e impulsando esto, que me parece que es algo súper importante y que nunca tendríamos que haber perdido en sí, porque el cannabis hasta hace muy pocos años, estoy hablando de 80 años, menos incluso en Argentina, e incluso cerca de hace unos 100 años empezó lo que es la campaña prohibicionista del cannabis, que afectó bastante al uso medicinal, porque pasar de tenerlo como un fármaco en la farmacia, que podíamos comprar un montón de derivados de cannabis que se conseguían de manera muy fácil y se utilizaban también como base de preparados magistrales para todo tipo de afecciones, en los cuales combinaban varias plantas o varias drogas. Pasamos a que esté totalmente prohibido, de que no haya acceso ni siquiera a través de una farmacia, que no podamos tener posesión de cannabis ni podamos cultivarlo. El consumo en Argentina no está penado, pero al penar la tenencia casi que cae por defecto de que el consumo también queda penado. El consumidor necesita primero tener la droga en su posesión y ya ahí está cometiendo un crimen. Creo que lo primero que tenemos que entender es que alrededor de esta planta se generaron un montón de mitos, tabúes, que desde el punto de vista social o político podríamos verlo como que en cierto momento no fue conveniente que el cannabis sea legal. Por un lado, vemos que gran parte del movimiento que quiere prohibir el cannabis se inicia en Estados Unidos y es impulsado por lo que en ese momento se llamaba prensa amarillista. Básicamente tiene que ver con un lobby creado en torno a la industria maderera, para la cual el cannabis era competencia porque produce mucho más fibra que por hectárea que lo haría un bosque de cualquier tipo de árbol. El cannabis se puede sembrar anualmente y estar explotándolo de manera intensiva para la producción de papel. La calidad también de las fibras es muy superior a usar pulpa de madera para hacer papel. Y claramente esto, para lo que era el sector de la prensa escrita, los diarios, que hoy está desapareciendo, pero en ese momento era un auge. El papel era materia prima, era algo fundamental. Se dio que la misma persona que era dueña del diario, tenía el poder de distribuir la información, también era dueña de los aserraderos que producían el papel. Entonces veía el cannabis como competencia. Se empieza a vincular a la planta con cuestiones de racismo, cuestiones de violencia. Se han dicho cosas como que, por ejemplo, el cannabis vuelve violenta a la gente, los pone en un estado de locura, que no entienden lo que están haciendo, y en ese estado pueden robar, matar, violar, hacer cualquier tipo de cometer cualquier tipo de crimen. También esto se le vinculó mucho a los inmigrantes, que culturalmente tenían más arraigado el hecho del consumo del cannabis. Entonces, según la época, eran o los mexicanos que cruzaban la frontera, o bien eran los negros, que siempre se los estigmatizó en base también a la esclavitud, que se vio muy fuerte. Por ahí en nuestro país sucedió un fenómeno medio raro con respecto a los esclavos africanos. No lo vimos de la misma manera.
Pero básicamente el consumo de esta planta, que estamos hablando de que aún hoy es la droga ilegal más consumida, o sea, es una droga que muchísima gente consume de manera frecuente, está muy inmersa en la sociedad y en particular en la sociedad estadounidense está muy metido el consumo de cannabis, a tal punto que podríamos compararlo con el consumo de mate en Argentina. Si prohibimos el mate, la gente va a seguir tomando mate. Entonces lo único que vamos a estar generando es un mercado ilegal que lo llevamos a una sombra, lo hacemos que se invisibilice, la gente sigue demandando el mate, la yerba, la calidad se empieza a perder, se empieza a cortar y adulterar porque no hay ninguna ley que lo regule, ningún organismo que regule la calidad de esta yerba, y para cuando nos queremos dar cuenta hay un narcotráfico enorme por la venta de yerba, que también, dicho sea de paso, el mate es una droga, tiene varios principios activos y nosotros lo consumimos a la ligera. Está bien que hay drogas que son mucho más peligrosas potencialmente para la salud, pero si queremos comparar cannabis con el mate, no está en realidad tan lejos y probablemente el mate sea más tóxico que el cannabis. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, si prohibimos a la planta por peligrosa, prohibamos también el mate, el café, el tabaco, el alcohol, el azúcar, la harina. Claramente el prohibicionismo es algo que a la larga no dio resultado. Vemos que los mismos países que impulsaban la prohibición hoy en día están legalizando, y de repente Estados Unidos, que fue quien metió presión para que se prohíba en Argentina y en el resto del mundo, en algunos países como en el nuestro consiguieron que se prohíba, en otros no. Vemos que el mismo país empieza a legalizarlo en ciertos estados y empieza a crear una industria legal de la producción de marihuana para todos sus usos, y empieza incluso a exportar parte de esa producción a los mismos países que les dijo que lo prohíban, o incluso como Argentina, que hoy en día sigue sosteniendo la prohibición. Lamentablemente vemos que es algo común o posible que podemos importar aceite que viene de Estados Unidos para el consumo medicinal, siendo que acá está prohibida la venta, la producción, y que claramente esto implica una suerte de contrabando, depende cómo se consiga el medicamento, lo cual nos pone en un paradigma complejo a los argentinos. O sea, para el mundo esto está avanzando, en algunos países se consigue muy fácilmente, incluso casi como algo de venta libre, que podemos ir a un kiosco y comprar ciertos derivados del cannabis que no se consideran ni peligrosos ni se consideran drogas de abuso. Sería algo parecido como ir a comprar cigarrillos, o más liberado le diría caramelos. No tiene tampoco una legislación ni unos impuestos tan duros como podría ser el alcohol o el tabaco, que necesitamos habilitaciones especiales para comercializar ese tipo de drogas. Bien, muchos de los mitos, les decía, están basados en estigmatizar a las personas y que la ilegalidad sea una excusa para poder meter a las personas en un sistema carcelario. Básicamente, uno, por cortación de cara, nos pueden revisar, y si nosotros tenemos una de estas drogas ilegales, es suficiente motivo para iniciarnos una causa y podríamos terminar presos en un contexto digamos, punitivista. Hay muchas personas que por su estrato social se ven muy estigmatizadas, y por ahí podemos ver que hay una persona básicamente pobre que consume cannabis y una persona rica que consume cannabis. La sustancia es la misma, pero seguramente la policía arremeta con más fuerza sobre el pobre, y tal vez el pobre es la persona que a la hora de un juicio corre más riesgo de terminar preso por fumar marihuana, y la persona rica tiene más recursos, y con tener un abogado medianamente bueno por fumar marihuana o tener una posesión para consumo personal no tendría que ser motivo para terminar presos. A la hora de los juicios esto se ha ablandado mucho con el pasar del tiempo, porque las leyes no son del todo objetivas, quedan a la suerte del juez y el tribunal que
indague a la persona y vean realmente si lo que estaba cometiendo es un crimen, si la persona no estaba afectando a un tercero, si esa persona en realidad es un adicto y necesita algún tipo de ayuda o tratamiento. La ley de por sí no nos dice exactamente cómo debe aplicarse, entonces siempre hay una instancia de juicio cuando hay algún tipo de problema legal. Así que vemos que hoy en día, y aún en nuestro país con todos los avances que tenemos sociales, vemos que se sigue estigmatizando a las personas y que el cannabis sigue siendo una herramienta para poder meter presos a los pobres. El cannabis y otras cuestiones también. Podemos ver que a lo largo del tiempo también el discurso prohibicionista ha cambiado, pasando de ser violencia a decir que por ejemplo, las mujeres blancas que consumían cannabis se veían seducidas por los hombres negros que les proporcionaban esta droga, y ya ahí metemos una cuestión más racista en sí, en un contexto social en el cual era el auge del jazz y un poco la cuestión de la toma de derechos de la población afroamericana. Entonces vemos que por el otro lado viene una represión de decir, bueno, pero como consumen drogas, vamos a meterlos presos, estigmatizarlos y continuar con todo este sistema. En cuanto a los usos que tiene el cannabis, en cuanto a los usos reales, podríamos decir, por un lado, el potencial que tiene la planta misma como productora de fibra, productora de biomasa, productora de alimento, de semilla, de fibra textil. Es una planta que en sí, a lo largo de toda la historia de la humanidad, fue muy apreciada por su fibra, más que para el uso medicinal, más que para el uso recreativo. La planta de cannabis crece muchísimo. Esto hace que por año puede producir fibras de una calidad muy alta, una dureza muy alta, un largo muy largo, puede medir más de 2 metros la fibra de cannabis, haciendo una fibra textil, disculpen la redundancia, que se podría utilizar para fabricar tanto sogas, velas de barco. Por eso en su momento fue muy importante para la navegación, la expansión, la conquista o saqueo de América. Sin el cannabis tal vez esto no se pudo haber desarrollado. También la planta de cannabis produce una semilla que es muy rica en nutrientes, tanto en proteínas como en aceites, que son nutrientes que son difíciles de conseguir en otros alimentos de origen vegetal, haciendo que en realidad tenga un potencial alimenticio altísimo y una producción bastante considerable como para ser un cultivo de base para el sustento de una sociedad, como lo fue en su momento, hasta el momento de la prohibición. Cuando vemos que prohíben el cannabis también es el momento en el cual entra en auge las petroquímicas, a las cuales no les convenía esta planta, porque las petroquímicas producen fibras textiles sintéticas, las cuales compiten directamente con el cannabis. Algunas ofrecen prestaciones muy tentadoras, pero otras el cannabis ofrece mejores prestaciones. Entonces fue también una cuestión para sumarse a la prohibición del cannabis, como lo veían como competencia, intentar prohibirlo para que el petróleo pueda insertarse en el mercado de lleno. De hecho, en base a cannabis podríamos producir bioplásticos y también podemos producir etanol, alcohol, que fue el primer combustible que impulsó a los primeros autos a combustión interna. Estoy hablando de que el Forte en sus primeros modelos estaba hecho de plásticos de cannabis y estaba impulsado por etanol que venía de producto de la producción de cannabis. Vemos que muy rápidamente se prohíbe y se reemplaza por los plásticos de petróleo y destilados de petróleo como combustible, y claramente el auto fue un éxito comercial que hoy en día seguimos viendo que cada vez la gente consume más vehículos. Imaginen qué diferente pudo haber sido todo esto si hubiese estado hecho con cannabis en vez de con petróleo. Por un lado hubiésemos bajado un montón la contaminación, por el otro lado la industria del cannabis estaría súper desarrollada aún en nuestro país, que en su momento nuestro país tuvo un potencial bastante importante como cañamero, pero no llegó a concretarse ese proyecto. Bien. Para entrar en lo que es uso medicinal, el cannabis produce una sustancia que se llama cannabinoides,
que son prácticamente únicos de la planta de cannabis. Es muy difícil encontrarlo en otros lugares de la naturaleza o en otras plantas, y si lo encontramos está en cantidades que son ínfimas, con lo cual sería muy difícil extraer un medicamento en base a otras plantas que contienen cannabinoides. En base a cannabis es muy fácil porque la producción de cannabinoides es altísima, haciendo que la planta misma podríamos considerarla un medicamento. Hay ciertas plantas que si nosotros, por más que producen principios activos, queremos extraer esos principios, necesitamos o varios procesos para lograr extraerlo, o bien necesitamos un laboratorio, porque junto con esos principios vienen otros que son tóxicos. Entonces, si queremos consumir la planta directamente, no podríamos. En el caso del cannabis es una planta que es sumamente segura, la toxicidad es sumamente baja, prácticamente es imposible intoxicarse y causar muerte o causar un estado de salud muy peligroso o descompensado, con lo cual una persona tenga que recurrir a una guardia o un hospital. El cannabis no es ese tipo de sustancia y puede consumirse la planta directamente, teniendo un potencial terapéutico muy alto. Esto la verdad que la hace bastante especial en cuanto a las plantas medicinales, y que también, donde uno investiga un poco, nos damos cuenta enseguida de por qué tuvo un uso medicinal tan difundido, porque claramente es muy fácil utilizar la planta, es muy seguro y se puede usar en un rango de patologías muy amplio. Así como produce cannabinoides la planta, tenemos que saber que en realidad produce otros principios activos que se llaman monoterpenos y otros que se llaman flavonoides. Estos tres grupos, a su vez, podríamos subdividirlos en categorías de cannabinoides, categorías de monoterpenos y de flavonoides. Y cada una de estas categorías tendría un nombre distinto, unas propiedades distintas, y podríamos seguir hilando más fino y seguir encontrando subcategorías cada vez más específicas. No voy a entrar en tanta profundidad porque nos llevaría muchísimo tiempo hablar de este tema, pero sí algo que tienen que saber es que de estos tres grupos de principios activos, los que más nos importan de la planta de cannabis son los cannabinoides, porque los otros los podemos encontrar fácilmente en otras plantas, incluso podemos conseguirlo en farmacias o herboristerías, conseguir tinturas madre, algún aceite esencial que tenga alto contenido de terpenos y poder complementar nuestra terapia tranquilamente, pero cannabinoides va a ser sumamente difícil de encontrar, por eso recurrimos a esta planta. Los principios activos, cuando actúan en la forma en la que están presentes en la planta, actúan todos juntos, que es distinto a consumir un preparado sintetizado o bien un preparado de derivado del cannabis, que en nuestro país es difícil de conseguir, pero a nivel mundial en realidad ya hay un montón de fármacos derivados del cannabis. Algunos son sintéticos, los cuales hay que tomarlo con pinzas y tener mucho cuidado, porque los derivados sintéticos del cannabis no son tan seguros como el uso de la planta, pueden producir toxicidad, incluso pueden tener dosis letal que la planta no tiene. Siempre que vamos a consumir un derivado de cannabis preferimos que sea integral, que sea un derivado que tenga todos los principios activos y que no sea un separado, porque cuando actúan juntos funcionan bajo un principio que se lo denomina efecto séquito. Todas sus partes actuando juntas funcionan mejor y de manera única en comparación a consumir las partes por separado. Mediante la investigación, sucesivas investigaciones en base a la planta, llegamos a conclusiones de que cuando los cannabinoides se combinan, actúan de manera más segura en el cuerpo también, porque algunos son reguladores de otros y permiten que los efectos de determinados cannabinoides no se desboquen, llamémosle, porque están controlados por el efecto de otros cannabinoides. Es realmente muy difícil estudiarlo y entender qué es lo que va pasando exactamente cada vez que uno consume un tipo de planta de cannabis, porque al mismo tiempo tenemos un montón de tipos de plantas distintos y cada uno produce distintos niveles de estos cannabinoides, monoterpenos y principios activos. Entonces en realidad es muy difícil saber qué efecto nos va a causar, por ejemplo, esta planta de acá cuando esté lista para la cosecha. Algo podríamos ir intuyendo, pero en sí se tendría que hacer una investigación en particular a esta planta. Realmente el tema es difícil, pero lo que nos da esperanza es que es muy seguro. Lo que sí sabemos es que esta planta, cuando dé sus frutos, no nos va a producir intoxicación y que el uso va a ser bastante seguro.
más si se tiene acompañamiento médico, si tenemos alguna cuestión de salud además que tengamos que mirar de cerca. En cuanto a los usos, se puede utilizar para tratar síntomas el cannabis, que es el principal uso. Es muy raro y está documentado de manera testimonial o anecdótica cuando alguien cura alguna patología en base a cannabis. Esto estaríamos hablando de que alguien hace un tratamiento con cannabis, lo suspende y después de que se termina el tratamiento no tiene más el síntoma. O sea, el cannabis le curó la patología o le hizo desaparecer un síntoma. Esto es muy difícil que pase, no vamos a decir imposible, pero repito, las cuestiones son testimoniales, o sea, podemos encontrar a alguien que nos cuente, yo me curé con cannabis, pero de ahí a pensar que todos podemos hacerlo, estamos lejos. Para el tratamiento de síntomas es muy efectivo. Los síntomas pueden ser de orden del dolor, que es lo más por ahí difundido y efectivo que tiene el cannabis. Puede ser también de patología del sistema nervioso, como podría ser epilepsia, podría ser dolor neuropático, miembro fantasma, todo lo que está relacionado al sistema nervioso muchas veces se ve beneficiado por el cannabis, tanto para controlar, por ejemplo, movimientos involuntarios, espasmos. Sirve también para regular lo que son los estados de ánimo, que se vincula un poco a la química cerebral, pero por ahí podríamos verlo más cercano al uso psiquiátrico. El cannabis podría utilizarse como antidepresivo, como relajante, puede propiciar el buen descanso. De hecho, es uno de los efectos que más reportan los pacientes, el de descansar mejor, dormir de manera más efectiva. En sí podríamos decir que es un depresor del sistema nervioso, con lo cual lo que nos va a hacer es relajarnos y en todo caso en un consumo elevado vamos a sentirnos cansados, tal vez con somnolencia, los efectos van para ese lado. Algunas variedades de cannabis, y depende cómo sean consumidos, pueden llegar a producir un efecto de sumo bienestar o como se lo denomina euforia, el sentimiento de que nos sentimos bien. Esto no siempre está vinculado a un estado de ansiedad incrementada, como podríamos imaginarnos a alguien que va a la cancha y está muy emocionado. Es muy raro que el cannabis dispare este tipo de sentimientos, podríamos decir, pero puede pasar en determinados casos, depende, hay que ver la cepa, cómo se consumió, si está mezclado con otros medicamentos. Bien, también se puede utilizar para trastornos de la piel, se puede utilizar para acompañar procesos tumorales, como acompañar los efectos secundarios de la quimioterapia, para lo cual el cannabis complementa sumamente bien. Hay investigaciones que muestran que el cannabis tiene un potencial antitumoral, pero de por sí no podemos usarlo como un tratamiento seguro para curar el cáncer. Hoy en día eso está en desarrollo. Se puede utilizar para tratamiento de la piel, así como pueden ser rosáceas, psoriasis, cáncer de piel también, irritaciones, hasta incluso sequedad o cuestiones más del entorno estético, pero el cannabis tiene varias propiedades, varios de sus principios activos actúan muy bien a nivel dérmico. Y también tenemos absorción por la piel, con lo cual nos puede ayudar a tratar dolores locales, articulares o musculares, aplicándolo de manera tópica. Bien, también actúa en lo que es el nivel gastrointestinal, con lo cual algunas patologías como puede ser enfermedad de Crohn se ven beneficiadas por el consumo de cannabis. También abre el apetito, con lo cual pacientes con anorexia, caquexia, a veces los pacientes pueden perder el apetito en base a su patología, como podría ser una anorexia, en la cual el paciente evita comer, pero también puede ser porque el paciente, debido a su patología, está descompensado y pierde el apetito por el uso de otros fármacos, por su estado de salud en general, y le cuesta realmente asimilar alimentos, o bien el consumo de alimentos le provoca vómitos. La persona que no come, su salud se le va deteriorando, entonces el uso de cannabis permite tanto cortar con las náuseas como abrir el apetito,
y permite recuperar un mejor estado de salud de la persona en estos casos, como mejora el apetito, el dolor, el estado del ánimo, el descanso. Es un gran medicamento paliativista para que las personas puedan sentirse mejor cuando están transitando una patología y ya descansar mejor y estar en mejor estado de ánimo. Muchas veces nos cambia el día a día y hace que las personas tengan una mejor calidad de vida, que es lo que estamos buscando fuertemente con esta planta. Contraindicaciones que tenemos con el cannabis serían, por un lado, evitar mezclarlo con otros fármacos. Por un lado, vemos que el cannabis tiene interacción con algunos fármacos, con lo cual tenemos que tener cuidado y tener ciertas prevenciones, como separar la toma de cannabis de otros medicamentos por unas 2 horas. Si consumimos varios medicamentos, es bueno tener acompañamiento médico profesional capacitado en cannabis, como para que nos pueda recomendar cuál sería la mejor forma de dosificarlo, de llevar adelante un tratamiento, de combinarlo con los otros fármacos, y si a la larga podemos ir dejando alguno de los fármacos que ya estamos tomando y reemplazarlo por el consumo de cannabis. Como el cannabis actúa a nivel de un sistema que tenemos, nuestro sistema nervioso, que está distribuido por todo el cuerpo, que se llama sistema endocannabinoide, este sistema controla lo que se denomina homeostasis del cuerpo, o sea, el estado de equilibrio del cuerpo, que muchos profesionales vinculan al estado de salud. La salud podría definirse como un equilibrio en el cual todos los sistemas están funcionando de manera simbiótica. Cuando los sistemas de nuestro cuerpo se descompensan, empezamos a perder calidad de vida, empezamos a perder salud. El sistema endocannabinoide regula un montón de procesos biológicos, por eso ayuda a recuperar este estado de homeostasis, sentirse mejor de manera integral y tener una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa? Las personas que consumen una gran cantidad de fármacos por día, normalmente cuando incorporan cannabis logran dejar varios de esos fármacos. Las personas que toman pocos fármacos o ninguno, cuando incorporan cannabis, es difícil que puedan dejar totalmente de consumir otros fármacos. Claramente la persona que consume muchos fármacos distintos, estamos hablando de que hay personas que consumen 5 o más fármacos distintos al día, es vital que tengan acompañamiento médico, porque van a tener mayor peligro de interacción medicamentosa a la persona que no consume nada o que consume, supongamos, algo como un ibuprofeno o un paracetamol, medicamentos relativamente suaves en dosis bajas, y para tratar cuestiones como puede ser un dolor. No sería un peligro muy grande incorporar cannabis si uno no tiene o no pertenece a la población de riesgo. Espero que te haya gustado el video y nos apoyes con un like que nos impulse a seguir grabando. Gracias por compartir nuestro contenido para ayudar a informar a más personas, a pesar de la censura que hay en las redes sociales. Podés suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Y como siempre, dejamos más info en la descripción. Esperamos tus comentarios para saber qué te pareció el video y de qué te gustaría que hablemos en los próximos videos. Te mando un saludo y espero que tengas un gran día.